Bienvenidos una vez más. Vamos a empezar otra clase de teología. El tema de esta clase se trata de la iglesia y vamos a empezar con el tema de los medios de la gracia y voy a definir todo a ratito. Pero en esta clase, en este curso vamos a examinar los medios de la gracia, los cuales son la palabra de Dios, los sacramentos y en esa iglesia, en todas las iglesias protestantes tenemos dos sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo y Santa Cena. Y luego la oración. Palabra, los sacramentos y la oración. Y en esta noche vamos a tocar exclusivamente el tema de la palabra de Dios. Vamos a definir este medio de la gracia. Vamos a hablar del poder de la palabra. Vamos a hablar de la relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Vamos a hablar del ministerio, el ministro de la palabra de Dios. Vamos a hablar del receptor o el oyente o el lector de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de los resultados que efectúa la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, oremos por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu presencia. En especial, damos gracias por este medio de la gracia. Damos gracias por la palabra, por haber creado la palabra, por colaborar con los profetas y apóstoles para producir este libro tuyo, inspirado, que nos da tu voluntad y que nos permite sujetarnos a tu autoridad. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines para poder poner en práctica lo que aprendemos de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Entonces, Susana me va a ayudar. Vamos a buscar un texto bíblico para empezar. Vamos a buscar a Romanos 10, por favor. Romanos 10, y es un texto famoso que nos hace entender la naturaleza de la palabra, el uso de la palabra y la efectividad de la palabra de Dios. Muy bien, Romanos 10, y yo empiezo a leer en esta ocasión. En yo empiezo con versículo 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Por la justicia se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muy bien, estamos hablando de los medios de la gracia, es decir, los instrumentos, las disciplinas que Dios usa para impartirnos la gracia salvadora, pero también la gracia que nos ayuda a crecer en la fe, para santificarnos. Y ¿me puede dar, por favor, por leer lo que dice el profesor Berkhoff aquí en este primer párrafo, Susana? Sí, por favor. Definición. Definición. Aunque el Espíritu puede obrar en el alma del pecador en forma inmediata, y así lo hace en algunas ocasiones, encuentra adecuado en la mayor parte de los casos ceñirse al uso de ciertos medios para la comunicación de la gracia divina. Okay. Entonces, en otras palabras más sencillas, ¿qué está diciendo este profesor? ¿Que el medio principal para impartir la gracia es la predicación del Evangelio? Sí. Y entonces, en este pasaje que acabamos de leer, ¿qué es el resultado divino o el propósito cuando la obra de la palabra es efectiva? En versículo 10 y 17, así que la fe viene como resultado del oír de la palabra. Entonces es una cosa milagrosa, es una cosa sobrenatural cuando Dios usa como instrumento este medio de la gracia. Cuando alguien lee, predica, enseña la palabra y este ministerio se acompaña por el Espíritu Santo, produce un milagro. ¿Y qué es ese milagro? La fe. La fe. Cuando una persona cree, una persona despierta, nace de nuevo, cuando esta persona es salva, es un milagro. Un milagro producido por este medio de la gracia o por esta instrumentalidad de que Dios usa para impartir su gracia salvadora. Y en nuestras iglesias, la palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios produce este milagro. Y hay otros medios, como los sacramentos y la oración, pero el medio principal, según nuestro entendimiento de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Okay? El medio principal para impartir la gracia es la predicación del Evangelio. Dios puede y ha salvado a algunos sin este medio. El ejemplo que siempre hemos usado es el ejemplo de Abraham. Nadie fue a predicarle a Abraham, pero ¿quién fue? Dios mismo fue. Empezó a hablar con Abraham y lo llamó para ser su siervo, para ser nuestro antepasado, para ser el fundador de su movimiento, el fundador del pueblo en aquel entonces. Y en ese momento o en ese incidente no había quien predica y por eso Dios mismo fue. Y podemos hacer el mismo argumento en cuanto a Moisés, pero a lo mejor Moisés había oído la palabra desde su niñez en la casa. Pero en el caso de Abraham no había tenido ninguna experiencia religiosa judaica, y sabemos más o menos por las escrituras y por lo que significa su nombre, el nombre de su papá y el nombre de su pueblo, que él era adorador de la luna. Entonces, puro pagano. Y Dios lo llamó. Sin este medio. Pero es una excepción porque normalmente, como hemos dicho en varias ocasiones, normalmente Dios usa los medios ordinarios para hacer su obra. ¿Ok? Puede ir más allá de sus medios, puede ir en contra de sus medios, o puede ignorar por completo sus medios, pero normalmente, ordinariamente, Dios usa sus medios ordinarios. Entonces, tenemos también algunos documentos en las iglesias reformadas. Tenemos la
Confesión de Fe Westminster y el Catecismo Menor de Westminster. Y Susana, ¿podrías leer, por favor, la pregunta? Pregunta, ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? ¿Y la respuesta? La respuesta es, los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, a todos los cuales hace Él eficaces para la salvación de los elegidos. ¿Y por qué dice los medios externos? ¿Hay un medio interno? ¿Cuál es? Eres. Exactamente. Muy bien. En página 2, el poder de la palabra. Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ok. Es un versículo que citamos mucho, pero en verdad es un versículo sumamente extraordinario, porque dice que el Evangelio es poder de Dios, o la palabra es poder de Dios. Esa declaración es sumamente y únicamente significativa. Pablo está diciendo en efecto que el Evangelio es un atributo de Dios. Obviamente el Evangelio es un mensaje y no una cualidad, pero el significado de este versículo es que la palabra es tan poderosa que no es incorrecto decir que es el poder de Dios. El poder de Dios está tan unido al Evangelio que se podría llamar una palabra poderosa y de hecho un medio de la gracia. Entonces Dios está tan unido a su palabra que su palabra tiene poder para salvar. También su palabra tenía poder para hacer otra cosa antes, ¿no? Dios creó a través de su palabra. Y Dios ministra gracia a los oidores o lectores de la palabra cuando es predicada. Por supuesto, esto no es algo automático, sino tiene que haber fe de parte de los oidores de la palabra para que sea efectiva. Y por lo tanto, la predicación de la palabra no es simplemente un ejercicio humano. Dios es el ministro principal de la predicación de la palabra, como un medio de la gracia. Es la palabra de Dios que se está predicando. Y la persona que la predica es un instrumento en las manos de Dios. Y cuando las Escrituras dicen que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, están atribuyendo gran poder a la palabra. No es un poder automático, pero de todas maneras es poderoso. La palabra de Dios es poder. Solo un comentario para clarificar el verso. Entonces, en el caso de Abraham, Dios escogió no usar un otro instrumento humano y él mismo, pero de cualquier manera, la palabra fue predicada a Abraham. Ok, pero por Dios mismo. Por Dios mismo. Entonces puede pasar la instrumentalidad de una persona predicando la palabra. Y hemos hablado de este tema en varias ocasiones. Pero quizás como Jesús predicó directamente a Saulo. A Saúl. También. Ajá. No usó un... Sí, puede ser. Ajá. Sí. Y algunos dicen el apóstol Pablo porque Dios fue directamente para llamarlo al apóstol Pablo, pero obviamente él había oído, había escuchado la palabra. ¿En qué ocasión? Cuando se murió Esteban. Sí, estaba presente Pablo. Y Esteban había predicado un sermón bastante poderoso y por eso lo mataron. Claramente se ve que la palabra de Dios es el instrumento. Jesús le encomendó, vayan, prediquen este evangelio. Sí. El apóstol Pablo habla en Efesios 1:13, dice, cuando escuchaste el evangelio y creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Qué bien, qué bien. Por favor. Perdón, una pregunta. Okay. Si la palabra es tan poderosa, ¿no existe la posibilidad que alguien
agarre la Biblia y empiece a leer y tenga fe? ¿Tiene que haber siempre como condición primero la fe para poder leer o escuchar la palabra y creer? Yo creo que es al revés, cualquiera que lea, bueno, entendemos que el proceso tiene que ser acompañado por el Espíritu Santo. Por favor, la palabra de Dios así cerrada encima de la mesa, si no la leemos, no, entonces no hay poder. Entonces, el poder no está ahí, así tiene que ser acompañado por el Espíritu Santo. Y sabemos que también cuando la persona lee la palabra, o si la palabra es predicada, también tiene que ser acompañada por el Espíritu Santo para que sea efectiva. Sabemos eso. Y no es efectiva sin fe, sin que la persona ejerza fe. Pero también sabemos que la misma palabra genera fe. Okay, entonces fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Y por eso oramos, ¿no? Por eso siempre oramos antes de predicar la palabra. Siempre oramos antes de leer la palabra. Pero aun cuando no oramos o no hacemos nada, Dios obra. Dios obra soberanamente produciendo ese milagro de vida. Sí. Así un poco simplificando, se podría decir que la palabra es sinónimo de evangelización. Sí, sí. Sí, y yo creo que las dos palabras pueden ser sinónimas. Evangelio y palabra, claro que sí. Evangelización y predicar la palabra, claro que sí. Yo creo que en este mismo texto, en Romanos 1. Sí, en cierta manera son sinónimos. Muy bien. Hechos 20:32, por favor. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ok. En el versículo anterior estuvimos hablando del poder de Dios para salvar. Y estamos hablando de la misma cosa, pero en este caso estamos hablando del poder de Dios, de la palabra de Dios para edificar o para hacer que las personas que ya creen, esas personas crecen. La palabra está tan llena de gracia que se podría describir como la palabra de su gracia, que les puede edificar y dar una herencia entre los santificados. La palabra de la gracia de Dios puede edificar a los creyentes. La forma correcta de decirlo es que Dios edifica a los creyentes. Una Biblia cerrada no lo hace, pero la Biblia que se lee y se cree, y que se escucha y se cree, y especialmente que se predica y se cree, es un medio de la gracia. Dios obra a través de su gracia. Obviamente se puede leer o escuchar la palabra leída, pero este autor o este teólogo está diciendo que principalmente Dios transmite su gracia por la predicación del Evangelio o la predicación de la palabra de Dios. Muy bien, estamos en la hoja número 3, ¿verdad? Ok. Santiago 1:21, por favor. Santiago 1:21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Ok. En este texto no hace mención del Espíritu Santo. Presume la existencia o la presencia o la obra del Espíritu Santo, pero no se menciona. Sin embargo, sin duda, la Biblia atribuye poder a la palabra de Dios. Okay. En este pasaje solo se menciona la palabra, pero se presume la obra del Espíritu Santo. También demuestra gran estima por la palabra como el poder de Dios.
En otras palabras, vamos a estar hablando mucho más de este tema. Los apóstoles no escriben en manera científica y no escriben en formularios. A veces hace mención del Espíritu Santo en un texto, en otro texto hace mención de la palabra de Dios, en otros textos mencionan las dos, pero se asume la existencia y la presencia y la obra del Espíritu Santo cuando nada más se está hablando de la palabra. Pero los dos siempre tienen que trabajar conjuntas para que Dios haga su obra, o normalmente digo, ordinariamente digo. Pero en este texto dice que menciona nada más la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Pero de todos modos, la Biblia le da mucho respeto a la palabra poderosa, el poder de la palabra. Y ahora hablamos de la relación entre la palabra y el Espíritu Santo. Vamos a leer una porción de Juan capítulo 3, donde encontramos el gran tema del nuevo nacimiento. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces, Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y le oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ok. Y principalmente Jesús le está diciendo a Nicodemo que él no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Y en versículo 8 entendemos, y también en versículo 5, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. En otras palabras, obviamente, no es nada nuevo, pero el Espíritu Santo es el que tiene que producir vida espiritual en una persona muerta. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, que los que no conocen al Señor están muertos en sus pecados y transgresiones. El Espíritu Santo tiene que venir, tocar, entrar, despertar, resucitar a esa persona para que esa persona empiece a orientarse hacia Dios, empiece a amar a Dios y creer en Jesucristo. Y dice Jesucristo mismo que eso no es posible sin que obre el Espíritu Santo. Y en este pasaje no hay mención de la palabra. Pero si estamos hablando en términos ordinarios, se asume. Pero en este caso el énfasis está totalmente en lo que hace el Espíritu Santo. Pero en otros textos el énfasis cae en la palabra, como en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Ok. ¿Y qué se menciona acá? Nacer de nuevo. Ok, pero no otra vez ese énfasis no en la palabra, sino en el Espíritu. En el Espíritu. Dice, por su gran misericordia
nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces está conectando el nuevo nacimiento con la resurrección de Jesucristo, porque hay otros textos que enseñan que el poder que nos resucita se conecta o se une a la misma resurrección de Jesucristo. De nuevo, aquí no se menciona la palabra, se ve la relación entre el nuevo nacimiento y la resurrección de Cristo. El Padre da vida nueva y el poder de la resurrección del Hijo está detrás del nuevo nacimiento. Aquí tenemos el versículo que dice que es por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, sí menciona la palabra. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, no hay contradicción ninguna. Jesucristo dice que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Aquí Pedro dice que nacemos de nuevo por la palabra. No hay contradicción. Es que los dos van conjuntas y los dos son parte de la instrumentalidad de parte de Dios para crear nueva vida en las personas nuevas. Un principio, si ustedes pueden aguantar esto. Un principio, hay que tomar en cuenta toda la enseñanza de la Biblia. A veces palabra significa la palabra y el espíritu. A veces espíritu representa el espíritu y la palabra. Y para su edificación, esa figura de retórica se llama sinéctoque. Es decir, figura de retórica que consiste en tomar una parte por el todo, o el todo por una parte, o la materia de una cosa por la cosa misma. En otras palabras, ¿entienden esta definición? ¿Qué dice Susana? La definición dice que muchas veces tomando una pequeña porción uno habla del todo, o uno muchas veces hablando del todo se está refiriendo a una parte del tema. Sí, y la Biblia lo hace mucho. Entonces, en este caso, hace mención de la palabra, pero hay que entender que está representando también la obra del Espíritu. En otros textos hace mención del Espíritu, pero también hay que tomar en cuenta que está representando también la obra de la palabra. Y la Biblia hace mucho de esto cuando habla del bautizo. También. A veces, si no entendemos este modismo o esta retórica, quedamos confundidos pensando que la salvación es por agua. Pero no, está hablando, permite que una cosa o la materia en este caso representa la sustancia de la cosa. Ok, al considerar todos estos pasajes juntos, la enseñanza clara es que normalmente el nuevo nacimiento es el resultado del Espíritu y la palabra obrando en conjunto. Y otro ejemplo es el de Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Ok, es una cosa bastante sencilla. Estamos diciendo una cosa sencilla, que el medio que Dios usa normalmente, ordinariamente, es la palabra de Dios, en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, metafóricamente hablando, para crear vida y para también edificar a los creyentes, es decir, hacerlos crecer en la fe, y eso se llama la santificación. Entonces, la palabra es el instrumento principal usado por el Espíritu Santo para crear fe y para nutrir la fe. ¿Ok? Muy bien. Hablando de lo más práctico, ¿qué hago yo para participar en mi santificación? Medios de la gracia. ¿Cuáles son los medios que yo utilizo para crecer? La palabra, la oración,
ir a Santa Cena, se puede hablar de la comunión, el compañerismo, pero eso también se implica, porque es casi imposible tener ministerio de la palabra o de los sacramentos sin participar en la comunión de la familia de Dios entre los creyentes. Entonces, estamos hablando de los medios principales. Y vamos a permitir que la oración, la palabra y los sacramentos dan un buen resumen de los medios por medio de los cuales Dios transmite su gracia. ¿Ok? Muy bien. Página número 4. Si quisieras, ¿sí, Susana? ¿Pregunta? ¿No? Sí, tenía una pregunta con respecto a la Jesús enseña a Nicodemo. Ajá. Que dice, yo les aseguro que quien no nazca de agua Okay. y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Okay. ¿A qué agua se está refiriendo? Okay. Bueno, esperaba que no se diera cuenta de eso. Que no lo vieran. No. En verdad son hasta 3 interpretaciones. Okay. Algunos dicen que es bautizo. Otros dicen que se hace referencia al nacimiento natural. Okay. Pero probablemente tiene que ver con... es otro ejemplo de el agua, que el agua, el bautizo, también representa muchas cosas. Representa el perdón de los pecados, la remisión de los pecados, el nuevo nacimiento, representa unión con Cristo. Pero no sé, porque casi nadie en los evangelios desarrolla una teología del bautizo. Bueno, Mateo más que los demás, quizá Juan, porque Juan escribió, nosotros creemos que el Evangelio de Juan fue escrito muy tarde. Si está hablando del bautizo, está usando la palabra agua para referirse a esta obra del Espíritu Santo uniéndonos a Cristo. ¿Okay? Pero también hay otras interpretaciones. Porque me confunde porque es como un mandato. Te aseguro que si el que no nazca del Espíritu y de agua, porque hay muchos eventos en la Biblia que personas que no fueron bautizadas y fueron salvas. Entonces me confunde un poco la palabra agua ahí. Okay. Pero no creo que este texto se puede usar como argumento de la necesidad del bautizo para salvar. Y porque no, en primer lugar, no hay, bueno, en mi opinión, no hay claridad acerca de lo que significa esta palabra en el texto, número 1. Número 2, es mala idea basar una teología tan importante como esa en un texto no muy claro. Y número 3, hay textos que nos enseñan que personas no bautizadas fueron salvas. Entonces, no creo que ese texto no es necesario que ese texto te confunda en cuanto a la necesidad del bautizo para ser salvo. Pero en otras, bueno, como dijiste, es mandato. Sí, pero también hay otros textos en Hechos principalmente. El que creere y fue bautizado será salvo. Pero yo creo que una persona, si tú eres creyente y es un comando de Dios, yo creo que eso es una rebeldía y una desobediencia extrema a Dios. Si una persona sabes que tiene que ser bautizada y se rehúsa a ser bautizada, yo creo que es una desobediencia a Dios al extremo porque es un comando de Dios. Okay. Vamos a dar como 2 horas a ese tema de la importancia del lugar, del significado del bautizo. Y hay muchos textos que sí enseñan eso. Pero también hay que entender que la Biblia habla con claridad
de que la salvación es por la pura gracia de Dios y por ninguna obra del ser humano. Y a través y por eso introduje esta figura de la retórica sinécdoque, porque yo creo en muchos de esos textos se permite, como esta definición dice, que la materia de una cosa representa la esencia de la cosa. Es decir, cuando hablamos de bautismo, vamos a decir que a veces en la Biblia, si nosotros no tenemos cuidado, vamos a confundir la señal, bautizo, la señal con lo señalado. Pero los apóstoles escriben de manera no muy precisa, ¿ok? Y a veces parece que están diciendo que somos salvos por agua, por bautizo, pero no, estamos permitiendo que la señal represente lo señalado. ¿Entendido? Entonces, la señal de la limpieza, agua, que Pedro mismo dice que limpia la piel, y no el corazón, no la conciencia, pero la señal representa lo que hace el Espíritu Santo. Pero a veces usa la palabra bautizo como si fuera el agua en sí que salve, pero sabemos que no es el caso porque hay muchos textos, un montón de textos que enseñan que no, que es por la pura gracia recibida por fe en Cristo y en su obra. Y acerca del bautismo, la mayoría de las veces que tú ves, cuando una persona cree, es bautizada, pero de inmediato. No es después de un mes o un año, o todos los casos en la Biblia, las personas creyeron y fueron bautizados. Y por eso en esta clase estamos introduciendo estos temas muy importantes y muy problemáticos, porque muchas iglesias tienen una diversidad de prácticas, y esta también tiene sus propias prácticas, y vamos a examinar todas esas prácticas, y casi vamos a llegar a concluir que nuestra iglesia está equivocada, quién sabe, pero lo que estoy diciendo es que estos temas son tan importantes hoy en día, hay tanta confusión acerca de la importancia, el lugar, lo que hace el bautizo. Hay mucha confusión acerca de la iglesia misma, hay mucha confusión en cuanto a la importancia de la iglesia, el lugar en el plan de Dios de la iglesia. Casi todo el mundo, aún el mundo cristiano, se dice, bueno, no me importa la iglesia, entonces no tiene ningún lugar en mi vida. Entonces, pero vamos a ver cuál es el lugar de la iglesia. Pero estamos empezando en serio, estamos pensando muy ligeramente. Ya hemos concluido varios cursos, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de la santificación, la salvación, perdón, que incluye la santificación, la doctrina del futuro, y estamos poco a poco llegando a la doctrina de la iglesia, porque estamos aquí en el reino de Dios, como ya hemos aprendido, pero el instrumento por medio del cual Dios avanza su reino es la predicación del Evangelio, y la iglesia es la que tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. El pastor sí, pero la iglesia, a la iglesia como segundo a Corintios 15, la iglesia es el embajador de Dios para rogarle al mundo que se reconcilie a Dios por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, sí, esos temas son sumamente importantes y hay que no meternos en controversias o en detalles que nos confundamos o que nos confundan, porque vamos a llegar allá. Vamos a profundizarnos en el bautizo, quizás en 4 horas. Vamos a tomar 4 horas para estudiar este tema tan importante. Muy bien, el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cómo viene la palabra a ser eficaz? Para la salvación, el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación.
La palabra de Dios es un medio de gracia, no automáticamente, sino en conjunto con la obra eficaz del Espíritu Santo. No es el Evangelio que salva, sino el Evangelio en manos del Espíritu Santo. Y para ampliar, aplicándonos la obra salvadora de Cristo, ¿ok? Porque el Evangelio son buenas nuevas acerca de Cristo, la persona y su obra. Entonces, no es el Evangelio que salva, sino el Evangelio en manos del Espíritu Santo y utilizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo normalmente obra a través del Evangelio para crear fe y luego para hacerla crecer. El Espíritu Santo es aquel que hace que la lectura y la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarlos en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. ¿Ok? ¿Por qué no tomamos un break? ¿Descanso? Muy bien, empezamos la segunda porción de la primera clase acerca de los medios de la gracia y estamos en la página número 5 de las notas y punto número 3 dice el ministerio de la palabra. Y un comentario antes de empezar, este teólogo, Robert Peterson, enfoca más en el pastor cuando hace estos comentarios porque está capacitado entrenando a pastores. Pero en términos más generales, estos principios se pueden aplicar a cualquier creyente, porque la Biblia en sí observa a todos predicando el Evangelio, no nada más el pastor. Y la Biblia ve a todos evangelizando, no solo al pastor. Y es más, en Hechos 8 son los que no eran apóstoles ni pastores, que Dios había esparcido, ¿verdad?, a todas partes, y los que fueron por la persecución salieron predicando el Evangelio. Y nosotros creemos que por eso, cuando los apóstoles llegaron a Roma, por ejemplo, ya había iglesia. ¿Cómo? Porque no me gusta la palabra laico, pero las personas no profesionales, las personas no apóstoles, no pastores, no oficios en la iglesia, habían viajado y viajando predicaban el Evangelio. Así como nosotros a través del día predicamos el Evangelio. Entonces, mi único punto por mencionar esto es decirles que el ministerio de la palabra es para todos y no nada más para el pastor. Los ministros, ¿de dónde viene la autoridad del ministro? O es decir, del pastor. Cuando uno está predicando o enseñando en la escuela dominical o lo que sea, ¿de dónde viene su autoridad? De Dios. Ok, ¿de su oficio? Si es pastor, de la imposición de las manos, de su propia persona, de su propia personalidad. Pero hay que tener cuidado porque... pero vamos a ver en varios textos que la autoridad... Bueno, yo estoy enseñando en este momento y hay conversación y debe de haber conversación. Hay discusión y también quizás hay diferentes opiniones. Está bien. ¿Por qué? Porque la autoridad no descansa en el pastor, descansa en la palabra. Y vamos a ver que varios textos lo enseñan, tal y como nos las transmitieron, dice Lucas, los que desde el principio fueron testigos y presenciales y servidores de la palabra. Entonces, Lucas habla de los ministros como servidores de la palabra. De allí viene la autoridad de un ministro de la palabra. El siervo está bajo la autoridad de la palabra y se somete a la palabra. Debería enseñar solamente lo que dice la palabra. En otras palabras, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Pero la persona que enseña tiene mucha responsabilidad. Y sobre todo, tiene responsabilidad de estudiar e interpretar. Y interpretar como a lo máximo, a lo más posible, correctamente,
lo mejor posible, correctamente lo que la Biblia dice. Porque, ¿qué dice Santiago en capítulo 3, versículo 1? Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Oh, cuidado. 3:1. Pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Wow. ¿Quiénes? Dios va a juzgar con más severidad ¿a quiénes? A los que enseñan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es celoso por su palabra, por lo correcto de su palabra. Bueno, como ya hemos visto en otras ocasiones, en las cartas pastorales, siempre el apóstol Pablo está animándole a su discípulo, Timoteo, que se dedique a la sana doctrina. En otras palabras, el que enseña recibe su autoridad de la palabra misma. Y cuando él dice lo que la palabra dice, su palabra lleva autoridad. Y cuando no dice lo que la palabra dice, no lleva autoridad. Ok. Segunda a Corintios 1, 23 y 24. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Entonces, le habían acusado al apóstol Pablo a vacilar, porque a veces él había dicho que, bueno, yo voy, y no fue. Y entonces Pablo está explicando, aquí Pablo dice que no está aprovechando de su posición para actuar en forma autoritaria. Entonces está pidiendo disculpas porque fue detenido y no quiere que la iglesia entienda o sepa o piense que él puede hacer lo que quiera porque es apóstol. No, nunca actuaba así. No quería aprovechar su posición como apóstol. Igual en Filemón 8 y 9. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Siempre hablaban así, en palabras más tiernas, no asumiendo su autoridad o no aprovechando su posición, sino actuando con mucho amor, ternura y humildad. Aquí Pablo hace referencia a los otros apóstoles también. Tienen el derecho de ejercer su autoridad en nombre de Cristo, pero fueron cuidadosos de no hacer abuso de esa autoridad. Susana, ¿me quieres ayudar con los comentarios de Juan Calvino aquí en página 6? El comentario de Juan Calvino acerca de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Cuando Pablo dice que él no es el dueño de su fe, está demostrando que el ejercicio de un señorío de ese tipo sería injusto e intolerable y que llegaría a ser una tiranía sobre la Iglesia. La fe debe ser completamente libre de cualquier esclavitud de los hombres. Debemos fijarnos en quién dice esto, porque si alguna vez hubiera un hombre mortal que tendría derecho de ejercer tal señorío, sería Pablo. Así que concluimos que la fe no debe tener ningún dueño excepto la palabra de Dios, y que eso no es sujeto al control humano. El señorío espiritual le pertenece a nadie más que Dios mismo. Este es un principio fijo, que los pastores no tienen un señorío especial sobre las conciencias de las personas, porque ellos son ministros y siervos y no señores. La autoridad del ministro se radica en la palabra de Dios. Eso es muy importante. En otras palabras, ¿qué se dice aquí? Que nadie es dueño de nada, el único dueño es Dios. Okay. A través de su palabra, por supuesto. De su palabra. Y en la iglesia, en cierto sentido, los ancianos, los diáconos, los pastores tienen cierta autoridad.
Pero esta autoridad se basa en la palabra y no en la opinión ni en la conciencia del pastor. Y me gusta mucho lo que Juan Calvino está diciendo aquí, porque nosotros hemos estudiado la diferencia entre la ley de Dios, o es decir, los 10 mandamientos, o los principios del Evangelio, y la conciencia. La Biblia habla claro de muchas cosas. Sabemos lo que es, o hacemos lo que es bien y lo que es mal. Sabemos por la ley de Dios, por los 10 mandamientos y por las aplicaciones que los apóstoles hacen y Jesucristo mismo en el Sermón del Monte hace de los 10 mandamientos. Pero como pastor, como maestro, como cualquier maestro de la escuela dominical, no vamos más allá de eso. Entonces no puedo entrar en tu vida y dictarte cómo actuar más allá de estos principios, de los 10 mandamientos y del Evangelio. Yo puedo pedirles que obedezcan el Evangelio, yo puedo pedirles que obedezcan los 10 mandamientos, pero en cuestiones de cultura, de conciencia, de colores de pintura, etcétera, etcétera, no tengo autoridad. ¿Okay? Y he estado pensando mucho en esto porque me gustaría dictarles algunas cosas. Me gustaría ejercer más autoridad. En serio, es una tentación. Yo me gustaría crear uniformidad conforme a mi conciencia. Pero eso no es apropiado, ni es parte de la autoridad que tiene el pastor y de ningún anciano gobernante. Entonces, ustedes tienen plena libertad, pueden hacer lo que quieran, menos desobedecer los 10 mandamientos y desobedecer el Evangelio. ¿Okay? Y voy a hacer todo lo posible para rogarles, animarles, pedirles a que obedezcan el Evangelio y los 10 mandamientos. Y ahí termina mi autoridad, porque como un profesor en el seminario dijo que ejerciendo mis obras pastorales, las ejerzo debajo de mi autoridad. Y Dios es mi autoridad, pero Dios ejerce su autoridad sobre mí por medio de y a través de su palabra. Entonces estamos hablando del ministerio de la palabra. Y ahora los receptores. Hechos, y me gusta mucho este texto, que es un texto que hemos citado en varias ocasiones. Hechos 17:11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿O quiénes estaban anunciando? Los apóstoles. ¿Y qué hacían la gente de esta iglesia? Déjame ver si Entonces, está bajo ellos la sí palabra. escucharon las enseñanzas de sus pastores y de sus apóstoles, pero con la Biblia abierta. ¿Para qué? Para Examinar. que dijeran fuera cierto. Exactamente. Porque el pastor también puede errar. Bueno, lo hizo una vez esta noche, pero por primera vez no. No, es que cualquiera puede errar, ¿verdad? Puede hacer errores, equivocarse, y a veces sin querer. Y es bueno que otros también estén leyendo. Y estoy muy contento, casi siempre muy contento de que ustedes siempre me están corrigiendo. Es un placer que yo tengo que escuchar esas cosas. No, pero en serio, y cuando salgo de esta iglesia hablando con mis colegas, estoy con orgullo diciendo, ¿sabe qué? La gente de mi iglesia sí lee la Biblia. Y la gente de mi iglesia sí la conoce mucho mejor que yo. y siempre me están corrigiendo, ¿no? Pero en serio es muy, muy saludable todo eso. Es una cosa que me anima muchísimo saber que ustedes leen la palabra, estudian la palabra. Y los alumnos del martes también están fanáticos para leer y entender. Y están examinando todo
Y a veces están evaluando, es una palabra muy simpática para juzgar, ¿verdad? Están evaluando algunas de las prácticas de esta iglesia. Quizás estamos en un error, quizás no, pero vamos a examinar todo a la luz de la palabra. Entonces, el que escucha tiene mucha responsabilidad. No son robots. Ustedes tienen que hacer su parte. Tienen que, por eso tenemos una Biblia en cada asiento, ¿verdad? Para que la gente abra y examine lo que el pastor dice. Ok. Muy bien. Otro texto que enseña la responsabilidad y también el privilegio de que cada creyente tiene para ser enseñado directamente por el Espíritu de verdad. Otra vez, por favor, Susana, el texto. Primera de Juan 2, del 20 al 27. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Entonces, está enseñando este texto de que no hay ninguna necesidad de maestros de la Biblia en la iglesia. No. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando aquí en esas iglesias que Pablo está tratando de animar y corregir? Una herejía específica, ¿verdad? Que la gente había negado y los profetas falsos habían infiltrado en esas iglesias y habían estado enseñando la falsa doctrina, negando la encarnación de Jesucristo, diciendo los docetistas, gnósticos, que Cristo no había venido en carne. Fue imposible que Cristo viniera en carne. ¿Por qué? Porque era divino. Porque la carne, según Platón y según los gnósticos, era cosa en sí mala. Y por eso, tarde o temprano esos falsos profetas salieron de la iglesia y Juan les está diciendo, bueno, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe porque tienen que la unción del Espíritu Santo, la unción de la verdad. Y en otras palabras, Juan está diciendo que ustedes pueden discernir por sí solos, por leer la palabra, porque tienen la unción del Espíritu Santo que les enseña. Y es muy importante que ellos ejerzan ese discernimiento, y ustedes también. Porque aún en esta iglesia les he dado ejemplos de personas que han venido enseñando cosas falsas. Hasta personas han venido negando la divinidad de Jesucristo. Otras personas han venido enseñando una salvación por lo genético. Entonces, no estoy bromeando. Algunas personas son herejes que enseñaron que tiene sangre judaica, entonces todo está bien, porque es sangre justa. Y doctrina falsa. Algunos de ustedes conocen a un pastor en esta ciudad que ha declarado que él mismo es Jesucristo. Entonces, sí, estas doctrinas falsas existen. Una vez
esta es la verdad. Alguien me regañó por compartir esto, pero es la verdad. Es que estuve ahí en el club de yates, sentado, escuchando un debate entre dos hombres. Los dos habían salido de esta iglesia, pero uno era antes anciano gobernante en esta iglesia, y el otro había venido declarando que Dios le había enviado para guiar esta iglesia, pero él, el segundo, negó la divinidad de Jesucristo. El otro, que era anciano gobernante antes, negaba la humanidad de Jesucristo. Y ahí estaban debatiendo en mi presencia. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que estas cosas no son teóricas. Estas cosas suceden y estas personas vienen y van a seguir viniendo según las profecías de Jesucristo y van a tratar de engañarlos a ustedes. Pero no me preocupo por ustedes. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Espíritu Santo y tienen la palabra de Dios abierta. ¿Ok? Ninguna Biblia cerrada. ¿Ok? Muy bien. Y sabemos que Dios aprueba pastores y maestros, porque aquí en Efesios 11:12, capítulo 4, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales y también hablando de ciertos dones que eran personas que Dios le había concedido a la iglesia, a pastores, su don, y maestros. Entonces Dios, bueno, en paquetes muy bonitos, les da a la iglesia este obsequio. Un pastor, aquí estoy. Ok, entonces rápidamente, el alcance, no tenemos tiempo para leer Hechos 20, pero entendemos que el enfoque o el alcance estrecho es la predicación del Evangelio para poder efectuar la salvación, pero también en Hechos 20, 27 dice que porque sin vacilar les he pronunciado todo el propósito, o en otra traducción, todo el consejo de Dios. Y como Jesús mismo dijo que hay que ir haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que todo lo que yo les he enseñado. Entonces, tenemos que conocer toda la Biblia. Tenemos que entender toda la voluntad de Dios. Hay que estudiar toda la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los resultados del ministerio de la palabra, ya hemos tocado estos resultados, la salvación y la edificación. Yo leo este texto y comento y concluimos. ¿Ok? Segunda Timoteo 3, 14 y 17, un texto muy famoso que habla de la esencia y del uso de la palabra de Dios. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez, palabra muy importante, Timoteo, conoces las sagradas escrituras desde tu niñez, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la palabra efectúa la salvación en los oyentes, aún en los niños. Toda la escritura es inspirada y mejor traducido sería toda escritura es exhalada por Dios, creada por Dios. Obviamente él usó la instrumentalidad de los profetas y apóstoles, pero es creación de Dios, la palabra de Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí arriba puse la lista de estos verbos: enseñar,
Reprender es convencer y persuadir, la misma palabra que usa Jesucristo hablando de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, dice Jesucristo, va a convencerle al mundo del pecado. En otras palabras, el Espíritu Santo, utilizando la palabra, va a convencer, persuadir a un pecador que es pecador, porque todo el mundo lo niega, aparte de esta obra iluminadora del Espíritu Santo. Corregir es enderezar. Instruir en la justicia es una palabra que siempre se usaba para educar a los niños. Es una palabra general. Y nosotros tenemos la palabra pediatría, de esta palabra en griego. Se refiere a la educación y la formación de cultura general de los niños. En otras palabras, esta Biblia es para formar nuestra cultura en general. El resultado final, la persona está capacitada para toda buena obra que Dios le tiene para hacer. Bueno, y yo concluyo con 1 de Juan 2:24. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Y esta promesa es que Él nos dio la vida eterna. Y en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, el resultado de la palabra, del ministerio de la palabra, es que conozcamos a Dios y que tengamos vida eterna. Vida eterna, conocer a Dios, salvación, edificación, crecimiento en la fe. La palabra es el medio que Dios normalmente, ordinariamente usa para darnos fe, para hacernos crecer en la fe, para darnos vida eterna y para ayudarnos a conocer a Dios. Oremos. Padre, gracias por el ministerio de la palabra. Gracias por la palabra. Enséñanos a apreciar la palabra, a estudiar la palabra, reflexionar, meditar en la palabra, obedecer la palabra. Gracias que esta palabra tiene poder para salvar, edificar, dar vida, hacernos conocer a Dios y también capacitarnos para toda buena obra. Por fe creemos en tu palabra. Llénanos por el Espíritu. Espíritu Santo, usa tu palabra para formar a Cristo mismo en nosotros, para tu honra y gloria.